Buenas noches con todos. Mi nombre es Sandra Velasco, soy espero que me escuchen primero, y soy la doctora ginecóloga que ha sido invitada a dar este curso. Creo que ya siendo las 8:05 podemos empezar, creo, porque hay que abarcar algunos temas. Espero que sea muy productivo este curso, y cualquier pregunta, cualquier situación que tengan, por favor, para que la inquietud que tengan me la hagan llegar al final de la charla. La charla comprende 2 horas y realmente queremos hacerlo lo más esquemático, que no sea muy cansón lo que es las charlas. Entonces, si es que hay alguna cuestión o alguna novedad, pues que me la hagan saber a través del chat. Vamos a admitir algunos. Ya. Muy bien, voy a compartir. No sé si alguien me dice si es que se puede visualizar las diapositivas. Sí, doctora, sí se puede visualizar. Allá, muchas gracias. ¿Dónde va la imagen? Mi imagen es aquí. Ya. Bueno, lo que nosotros ahora vamos a tratar de hablar un poco es acerca de lo que es el soporte vital avanzado en obstetricia. Hay que abarcar algunos temas, y dentro de los temas más importantes son los que se van a ver en este curso. Vamos a ver. Ya. Empezamos diciendo que la mortalidad materno-infantil es un problema que afecta a todos los países del mundo, en especial a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, por lo que todos los esfuerzos no son solo loables, sino necesarios en la realidad de la atención en urgencias. En la mayoría de los hospitales de segundo nivel, incluso en el primer nivel, la atención obstétrica es dada por médicos de urgencias, médico familiar, médico general, el médico interno o pasante, o en su caso la enfermera y o partera. La prioridad inmediata no es cambiar el esquema de primera instancia, sino universalizar los procedimientos para estandarizar la atención en vías de disminuir la morbilidad materno-infantil. Dígase, o como un aporte, en algunos países se ha desarrollado lo que son las guías prácticas clínicas, los manejos o protocolos de acuerdo al medio en el que se encuentran. Y así tenemos que abarcar en esta noche, vamos a abarcar acerca de lo que son complicaciones del embarazo en el primer trimestre. Primero, que son bastante comunes, son lo que nos vamos a enfrentar todos los días mientras estemos dando atención en salud. Debemos decir que la mitad de las concepciones terminan en un aborto espontáneo antes de las 12 semanas. Del 15 al 20% de los embarazos que terminan en abortos espontáneos son documentados. Eso quiere decir que la gran mayoría pues no se los documentan. Hay abortos espontáneos que ni siquiera la paciente los conoce. El sangrado del primer trimestre puede indicar algunas circunstancias. Tenemos, por ejemplo, el embarazo ectópico,
la enfermedad trofoblástica y trastornos no obstétricos tales como el sangrado cervical debido a pólipos, un cuello uterino friable, por ejemplo, traumas o inclusive un cáncer de cuello uterino. A veces son indicadores de un sangrado en un primer trimestre del embarazo. Mucho nos va a ayudar aquí el detectar los parámetros de laboratorio del embarazo normal en el primer trimestre. Entonces tenemos que guiarnos o basarnos en algunos parámetros. Por ejemplo, los niveles cuantitativos de la beta-HCG están relacionados al periodo del embarazo, por ejemplo, y a datos ecográficos específicos al comienzo de la gestación. Sabemos que los niveles cuantitativos de beta-HCG deben duplicarse cada 2 o 3 días, eso es lo normal, ¿no? Durante la 4ª a la 8ª semana del comienzo de la gestación. La relación de la beta-HCG con el examen ecográfico provee la mayoría de la información sobre el estado del embarazo. Cuando la beta-HCG alcanza aproximadamente 1.800 miliunidades por ml, es una referencia internacional, la técnica de la ecografía transvaginal debe ya mostrar un saco gestacional. Aquí, por ejemplo, vemos ya el saco gestacional, tenemos inclusive ya una placa embrionaria y el saco vitelino. Entonces, si yo tengo niveles de 1.800, inclusive un poco más, pues ya debo encontrar en mi ecografía esta imagen. En niveles de beta-HCG de 1.800 a 3.500, la ecografía transabdominal ya debe revelar el saco gestacional. Esto está en dependencia de la sensibilidad de los equipos y de la habilidad del operador. Claro, también depende mucho del tipo de paciente a la que vamos a hacer una ecografía transabdominal. Pues si tenemos pacientes que tienen obesidad, pues va a ser más difícil la visualización en edades gestacionales tempranas. Sin embargo, claro, depende también de la habilidad del operador. La ecografía transvaginal es, de hecho, el gold estándar para identificar un embarazo temprano. Aquí traigo a colación una tablita que es bastante didáctica, bastante práctica, en donde vemos la edad gestacional con relación a los índices ecográficos y a los niveles de beta-HCG séricos. Así tenemos en el cuadro que la edad, nos menciona la edad por el FUM, ¿no es cierto? Menos de 5 semanas, de 5 a 7 semanas, 7 semanas. El índice de referencia transabdominal, el eco en referencia a la transabdominal, en el eco, los índices de referencia en eco transvaginal y la beta-HCG, ¿no es cierto? Con las miliunidades. Entonces, así hacemos referencia que, por ejemplo, en edad gestacional por FUM de menos de 5 semanas, en la referencia transabdominal, o sea, en el eco transabdominal no vamos a encontrar nada. En el eco transvaginal, pues sí, posiblemente ya veamos un saco, una posible gestación, en donde tengamos, como yo le repetimos, la beta-HCG en más de 1.800 o en 1.800, ¿no? En embarazos de 5 a 7 semanas ya vemos un saco gestacional ya a nivel transabdominal, en la ecografía transabdominal. En la transvaginal ya certeramente vamos a ver el saco gestacional, inclusive un saco vitelino. Y los niveles pues de beta-HCG van a ser entre 1.800 a 3.500. En las 7 semanas el embrión ya se vería de unos 5, en el transabdominal inclusive de unos 5 a 10 milímetros, en el transvaginal pues ya inclusive podemos ver latido cardíaco. Entonces ya en la subunidad beta pues veríamos que hay niveles de más de 20.000. Ya cuando existe un latido cardíaco, que sería más o menos, ya mejor dicho, en la 7ª semana, siempre que debe quedarnos ese concepto de que a las 7 semanas debemos ya ver el embrión, ¿no es cierto?, la placa embrionaria con el latido cardíaco, el embrión con el latido cardíaco. Eso en relación a tratar de diferenciar lo que es un aborto diferido. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para la ecografía en el embarazo? Sobre todo en el primer trimestre, por ejemplo, cuando hay una sospecha de aborto espontáneo, un sangrado vaginal, la valoración de la edad gestacional en caso de fecha dudosa,
pues mucho de las edades gestacionales se calculan en base del la primera ecografía realizada en el primer trimestre. La participación en procedimientos especiales, tales como el muestreo de vellosidades coriónicas, es un estudio especial para determinar si hay algún problema genético. La sospecha de embarazo múltiple, pues muy útil en lo que respecta a la ecografía. La sospecha de embarazo ectópico, la sospecha de una mola hidatiforme, localización de un dispositivo intrauterino. No es raro ver embarazos en pacientes que están utilizando el dispositivo intrauterino. Sospecha de anormalidad uterina, que sé yo, úteros bicornes, bidelfos, ¿no? Discrepancias según el tamaño y la edad gestacional, eso relacionados por ejemplo, a embarazos que son anembrionados o inclusive embarazos que son molares, ¿no? Molas parciales, por ejemplo. Evaluación de masas en la pelvis materna encontradas clínicamente cuando, por ejemplo, hay embarazos con miomatosis uterina, que eso sí ya cada vez se va haciendo más frecuente. Los datos ecográficos del embarazo normal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en una ecografía del primer trimestre? En una ecografía de un embarazo normal, pues entre la quinta y séptima semana del embarazo, la exploración ecográfica con un transductor 5,0 a 7,5 MHz revelará el saco gestacional, saco vitelino y el embrión en ese orden. Entonces ya debo verlo en la quinta y la séptima semana, pues estas tres estructuras principalmente. El saco gestacional, cuando es visible durante la quinta semana, parecería estar vacío, ¿no? Y puede ser semejante a un saco pseudogestacional, el cual puede acompañar un embarazo ectópico. Sí, muchas veces se ha confundido un embarazo intrauterino con un embarazo ectópico cuando vemos un embarazo temprano en donde solo vemos un saco gestacional o un pseudo saco gestacional. Pero hay características que nos pueden ayudar ecográficamente a saber si es un saco gestacional normal. Estos son de forma redonda, están localizadas casi siempre en fondo uterino y siempre puede haber un anillo o hay un anillo ecogénico que puede rodear el saco. El líquido del saco gestacional es el celoma. Aquí lo vemos claramente. Esto de aquí es el celoma extraembrionario y no es el líquido amniótico. Eso confundimos casi la mayoría de médicos que a veces que empezamos a hacer, por ejemplo, la parte obstétrica. Esto de aquí es el celoma y esto de acá es el líquido amniótico. Entonces, eso tenemos que tratar de diferenciar. Durante la séptima semana, la actividad cardíaca del embrión casi siempre es visible para el tiempo en que la longitud vértice nalga, o sea, de aquí, cabecita nalga, digamos, alcanza los 5 milímetros, pero puede ser vista aún más temprano en dependencia de la resolución del equipo, obviamente, que se esté utilizando y la habilidad del examinador. Pero por norma, una longitud de vértice nalga de 5 milímetros debe ya tener un latido cardíaco, debe ser visible ya una actividad cardíaca. Durante la quinta y sexta semana gestacional, después de que el saco gestacional aparece, pero antes que el embrión sea visible, la edad gestacional puede ser valorada a través de medir el diámetro medio del saco gestacional. Ponemos nuestro caliper, ¿no es cierto?, en un lado, en lo que es la longitud y el ancho, y de ahí consultamos las tablas o estándares cuando en el equipo no existe el programa adecuado o el software adecuado. A veces la misma máquina ya te da la edad gestacional. Claro que sí, el saco gestacional puede servirnos para evaluar la edad gestacional cuando todavía el embrión no aparece. O no puede ser valorado muy bien la longitud del embrión, la longitud cráneo-nalga, ¿no es cierto? Con la ecografía moderna contemporánea, a través de las técnicas transvaginales, el embrión es visible a la sexta semana y la edad gestacional puede ser valorada a través de la medición directa de la longitud vértice nalga, lo que acabamos de decir. Una de las patologías que involucran
lo que es el sangrado en el primer trimestre y es una patología muy común, muy frecuente, al menos en nuestro medio, es el aborto. Obviamente debemos conocer lo que es el aborto, pues, y nos referimos a lo más frecuente, que es el aborto espontáneo. El aborto espontáneo es la pérdida involuntaria del embarazo durante las primeras 20 semanas, ya que el término a menudo es confundido con el término de aborto inducido, o sea, un aborto provocado o una interrupción voluntaria del embarazo. En el idioma inglés se prefiere utilizar el término pérdida cuando se está hablando con el paciente sobre el aborto espontáneo. El aborto espontáneo, pues obviamente es el que no es provocado, no es inducido, simplemente es una pérdida. No olvidemos el concepto de las primeras 20 semanas, o sea, el aborto, para considerarse aborto, tiene que ser dentro de las primeras 20 semanas. Si ya tiene 20 semanas, ya no es un aborto, ya es un parto que se llama inmaduro. Aborto, otro tipo de aborto es el aborto espontáneo precoz. Es el aborto espontáneo que ocurre a las 12 semanas o menos de la edad gestacional. La amenaza de aborto, que es el sangrado uterino en cualquier momento de la primera mitad del embarazo. El cervix no está dilatado y no ha habido expulsión de productos de la concepción. La amenaza de aborto es un cuadro bastante frecuente en nuestro medio. Y a veces se confunde mucho con lo que es el sangrado de implantación, que hemos de haber oído algunas veces. Ese sangradito que ocurre en las primeras semanas, cuando el feto, mejor dicho, en el embrión, está en un periodo de introducirse, digamos así, el corion está introduciéndose a nivel del útero, entonces puede provocar un escaso sangrado. A veces lo confundimos con una amenaza. Sin embargo, el tratamiento va a ser el mismo, que es el reposo, ¿no? El reposo, aunque sea un sangrado de implantación. Y lo principal, tranquilizar a mi paciente, porque muy probablemente o sea un sangrado de implantación, entonces la paciente con eso se va a estresar menos y va a superarse el cuadro que generalmente se supera solo, o sea, no necesita mayor cuidado. El aborto incompleto, que es la condición en la cual parte, pero no todo, del contenido del útero ha sido expulsado. O sea, quedándose membranas, quedándose los famosos restos. Ese es el aborto incompleto y es el que puede traer muchas complicaciones, como ya veremos. El aborto inevitable es cuando el cervix está dilatado, pero los tejidos no han sido expulsados. Tenemos ya dentro todavía inclusive el saco, el embrión, pero no ha sido todavía expulsado. Sin embargo, el cervix está dilatado, o sea, en algún momento esa expulsión se va a producir o ese aborto se va a producir. Al menos la mitad de todos los abortos espontáneos son resultados de anomalías importantes, tales como trisomías, triplomías y monosomías. También han sido relacionados a factores ambientales internos, tales como anomalías uterinas, la exposición al dietilvestrol materno, fibromiomas, insuficiencia cervicuterina, deficiencia de progesterona, debido al déficit en la fase luteínica y factores inmunológicos. Los factores ambientales externos incluyen el tabaco, el uso de alcohol, cocaína, irradiación, infecciones, y exposición a químicos industriales. La incidencia del aborto espontáneo aumenta con la edad materna. Mientras a más edad, mayor riesgo de abortos espontáneos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como signos o como signos o síntomas en lo que respecta al aborto? Pues obviamente la menorrea, ¿no? La falta de menstruación, los síntomas típicos del embarazo, eso quiere decir náuseas, vómitos, y la prueba positiva del embarazo. Los niveles de HCG se estabilizan o disminuyen y los síntomas de embarazo comienzan a disminuir cuando ya se ha producido el aborto. Inicia el sangrado vaginal, que es el signo más común de un posible aborto espontáneo y ocurre en el 30% del total de las embarazadas.
Aproximadamente en el 50% de las embarazadas que presentan sangrado terminan en aborto espontáneo y el resto son viables, pero tienen un aumento de la incidencia de complicaciones y malos resultados comparados con aquellas que no sufrieron sangrados. Eso quiere decir pacientes que han tenido amenazas de aborto, muy probablemente vayan a tener complicaciones en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Dígase en ese caso a veces desprendimientos placentarios o si no placentas previas. Es por eso que generalmente cuando hay amenazas de aborto el manejo debe ser expectante, porque a veces el cuerpo mismo, al ver que alguna situación no se está produciendo dentro de lo normal, pues trata de expulsar. Entonces, a veces frenar con uteroinhibidores o a veces con progesterona, que es lo que siempre o más comúnmente hacemos en nuestra práctica diaria, pues a veces trae sus consecuencias o no es lo más adecuado. Si el tejido es observado en el orificio del cuello uterino, el aborto es inevitable, es lo que acabamos de decir hace un momento. En el aborto retenido o retención fetal, la paciente todavía no ha expulsado ningún tejido. El saco gestacional vacío es observado y no está rodeado por un anillo habitualmente ecogénico brillante de la zona coriónica normal. Ese es el aborto retenido o también lo llamamos anembrionado, porque el aborto retenido puede ser de dos tipos, ¿no? El aborto, el que se llama embarazo anembrionado, donde no hay embrión, solo hay saco, o el aborto diferido, en donde hay embrión pero no hay latido. El embrión muerto también puede ser observado. El saco gestacional, que tiene aproximadamente 2 centímetros de diámetro medio, debe contener un embrión. Eso es como una ayuda mnemotécnica, ¿no? Porque a veces tenemos un saco grandote, un embrión pequeño, pues obviamente lo más probable es que no coinciden pues la medida de la longitud cráneo-caudal con la medida del saco gestacional, entonces nos hace pensar que tal vez eso es un aborto retenido o diferido, ¿no? El embrión que tiene 5 milímetros de longitud vértice nalga debe manifestar pulsaciones cardíacas, lo que habíamos dicho en unas diapositivas anteriores, o sea, es una ayuda mnemotécnica. Si yo tengo un embrión de 5 milímetros, pues debe ya tener latido cardíaco. Y con eso tratar de diferenciar de lo que es un aborto diferido. Entonces, hablando del aborto diferido, el embrión muerto también puede ser observado, ya dijimos, el saco gestacional que tiene aproximadamente 2 centímetros debe ya contener un embrión. Entonces, mire, generalmente donde está esta imagen, nosotros tenemos aquí, el saco es generalmente más grande, no mucho más grande que el embrión, pues entonces eso nos puede manifestar que tal vez se trate de un aborto diferido. El aborto incompleto es un aborto, en el aborto espontáneo incompleto la ecografía revela una variedad de quistes o datos ecogénicos. O sea, hay zonas ecogénicas que pueden demostrar que hay restos o que hay algunas membranas pueden haber quedado en el útero. Si el grosor del contenido uterino excede aproximadamente 5 milímetros, tejidos retenidos virtualmente están presentes, eso nos puede dar una indicación de que sea un aborto incompleto. Sin embargo, no todos los pacientes requieren legradosucción, eso es lo que nosotros ya vamos a hablar un poco más posteriormente de cuál sería el mejor tratamiento. Ahora, los abortos incompletos se tratan de forma clínica, con ayuda de las tabletas, famosísimas tabletas de misoprostol, a dosis de 600 microgramos, pues se logra un vaciamiento completo del útero sin necesidad de hacer legrado o aspiración manual endouterino, el famoso amneo. El aborto completo es el aborto espontáneo que ya se consumó, que resulta en un útero vacío con una banda o estría endometrial brillante, indicando que las paredes uterinas ya se han colapsado, se han unido hacia atrás en oposición unas con otras. Entonces, cuando la paciente tiene historia de expulsión de tejidos o coágulos, este dato puede ayudar a determinar si el aborto espontáneo es consumado y si la dilatación y legrado es necesaria. Un aborto completo, pues solo manejo
expectante nada más y sin ninguna complicación. El aborto séptico es una complicación bastante fuerte ya, porque en el aborto séptico ya la paciente se encuentra febril, hay un excesivo dolor en la palpación uterina, en los anexos uterinos, o si presenta también, a veces puede también presentar signos de peritonitis por procesos ya de abscesos o inclusive procesos inflamatorios, hacen una especie de un abdomen agudo inflamatorio. Obviamente son pacientes de mayor riesgo porque pueden ser, esta condición puede ser causa de una sepsis a nivel de la paciente o una situación ya más compleja. La historia previa del intento de aborto terapéutico o aborto ilegal que pudiera haber dejado tejidos en el útero perforados deben ser evaluados. Eso quiere decir que hay que hacer una historia clínica bastante minuciosa de si la paciente ha sido intervenida anteriormente, ¿no? Bueno, en lo que respecta al diagnóstico y tratamiento, la evaluación física está enfocada en identificar a aquellos pacientes con aborto espontáneo incompleto, los cuales están en riesgo de sufrir hemorragia e infección y que podrían beneficiarse de una intervención médica o quirúrgica. Como yo les decía, el aborto incompleto es lo que nos puede traer mayor complicaciones porque al quedar restos y no ser tratado adecuadamente o a tiempo, pues puede desencadenar en una hemorragia o en una sepsis o una infección. Las indicaciones para una intervención quirúrgica son sangrado, dolor excesivo y síntomas prolongados. Refiriéndonos a que si un aborto incompleto ha tenido bastante tiempo de evolución, o sea, se ha quedado restos de algunos días, ya constituye una condición de un aborto séptico, una condición infecciosa, en donde ya no, posiblemente ya no sea muy útil la condición de dar un tratamiento clínico, sino tal vez ese útero necesite ser evacuado o toque ya hacer un legrado. Igual, por ejemplo, si el sangrado es abundante, pues no voy a intentar hacer un tratamiento clínico, sino más bien hacer ya rápidamente una aspiración, ¿no es cierto? Una aspiración o un legrado, ¿no? Porque la paciente se puede chocar tranquilamente si el sangrado es abundante. Después del aborto espontáneo es usual recomendar un periodo corto de contraceptivos antes de intentar quedar embarazada otra vez. Generalmente se recomienda que por lo menos deben haber pasado entre 3 a 6 meses del último aborto para que la paciente intente nuevamente embarazar. La tasa de aborto espontáneo es alta en concepciones ocurridas dentro de los primeros 3 meses después de la interrupción del embarazo. Es lo que yo decía, ¿no? Si yo trato de recomendar a mi paciente que utilice un método anticonceptivo seguro o efectivo durante por lo menos de 3 a 6 meses, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir lo mismo. En lo que respecta al tratamiento, muchos estudios han demostrado datos prometedores del método utilizado con el misoprostol, que es el método clínico, administrado oralmente o tal vez por vía vaginal, inclusive hay la vía sublingual, el cual es un poderoso uterotónico. Así ahora el tratamiento por ejemplo, de pacientes que se encuentran estables hemodinámicamente, sangrado no es abundante, pues se maneja tranquilamente con dosis de misoprostol de 600 microgramos en una sola dosis oral, ¿no? Administradas con bastante líquido y esperar pues de 8 a 10 días para que se elimine pues los restos, sin necesidad a veces de entrar a la paciente a un procedimiento de ameo o de legrado. Bueno, un poco más hemos de hablar, tenemos una clase pendiente y bastante útil de lo que es el tratamiento del aborto del tratamiento del aborto clínicamente.
cuándo utilizaríamos nosotros realizaríamos un legrado y cuándo realizaríamos una MEO. Eso está pendiente en lo que es tratamiento de aborto, pues un poquito más largo. Hablamos de otro capítulo bastante interesante y más que todo importante y si no se lo trata a tiempo es un poco grave, es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es el embarazo que se desarrolla fuera del útero, usualmente en las trompas de falopio, es lo más común, ocupa la segunda causa más común de mortalidad materna. En algunos países, ¿sí? En lo que respecta al sangrado del primer trimestre, pues obviamente es lo más grave que puede ocurrir en las complicaciones del primer trimestre del embarazo. Ahí puede producir inclusive una incapacidad o pérdida de fertilidad, puede ser el resultado de este tipo de patología. En lo que respecta a la etiología y fisiopatología, el embarazo ectópico ocurre cuando el cigoto fertilizado fracasa en alcanzar el útero y se implanta en cualquier otro lugar, generalmente en algunas porciones de las trompas de falopio. Entonces aquí vemos un cuadrito en donde tenemos las localizaciones de los embarazos ectópicos, ¿no? Donde se ha visto, ¿no? Lo más común y el 70% se localiza a nivel de lo que es la trompa, ¿no? De la trompa, inclusive en el tercio medio de la trompa, ¿no? Hay un 10% que puede ocurrir en la fimbria, súper raro que ocurra a nivel del ovario, a nivel de la tuba, ¿no es cierto?, el embarazo coornual, que no quisiéramos que nos ocurra, pero sí ocurre, es un embarazo justo en el cuerno del útero, un embarazo intersticial ya dentro de lo que respecta, no dentro del endometrio, sino ya más bien fuera del endometrio, pero en el útero mismo. Y el embarazo que es bastante complicado y súper raro es el embarazo cervical, ¿no? Embarazo ectópico cervical. El peritoneal, el abdominal, que ya son bastante difíciles de ver, ¿no? Pero sin embargo, sí se han reportado casos en lo que respecta al embarazo, la localización del embarazo ectópico. Los factores de riesgo, tenemos en lo que respecta a los factores de riesgo, historia de cirugía tubárica, incluyendo ligaduras de trompas y o reanostomosis de las trompas de falopio después de las ligaduras tubáricas. Historia de infección tubárica es lo más común. Yo creo que en nuestro medio es lo más común, las EPIs, las famosas anexitis, incluyendo la enfermedad pélvica inflamatoria, contracepciones solamente con las píldoras de progestin o dispositivos intrauterino. Estas píldoras lo que ocasionan a nivel de las trompas es que disminuyen su peristaltismo. O sea, las trompas tienen una peristalsis, lo que ayuda a que el óvulo llegue al útero, pues obviamente estas disminuyen esa peristalsis y pueden ocasionar pues que no avance el óvulo y obviamente se fertilice en el tercio medio. El cigoto se mantiene ahí en el tercio medio. Historia de exposición intrauterina de dietilestilbestrol, bueno, esto es bastante ya, ahora en nuestro medio es un poco raro. Historia previa de embarazo ectópico, pues si yo tengo una adherencia de una cirugía anterior, que dígase yo en una cirugía en un ectópico en donde no sacamos trompas, o inclusive en aquellos donde hacemos una hemisalpingectomía, pues puede haber riesgo de embarazo ectópico. En lo que respecta a la fisiopatología, hablando del embarazo ectópico, el embarazo comienza a deteriorarse por medio de la dilatación anormal de la trompa y la erosión dentro de los vasos sanguíneos. A este punto, la placenta y el cuerpo lúteo comienza a detener su función y los niveles hormonales disminuyen. El endometrio del embarazo, conocido como decidua o caduca, le dicen en otros lados, proveído de progesterona por el cuerpo lúteo hasta ese momento. Comienza a desfacelarse y el sangrado ocurre, es donde se accidenta el ectópico. Ocasionalmente la decidua esfacela en una pieza larga conocida como cilindro decidual. La BTCG producido por la placenta se estabilizará o disminuirá en ese momento. Pues obviamente se rompe, se ha roto ya o se accidentó ese ectópico.
El embarazo puede invadir a través de la pared de la trompa los vasos sanguíneos vecinos, eso lo hace a través del colon, y una hemorragia intraperitoneal puede ocurrir. La hemorragia puede ser catastrófica o gradual, o sea, a veces puede ser un tipo de ectópico que se rompió y que empiezan a sangrar. Otro tipo de hemorragia se puede contener, ya que el epiplom va hacia el lugar donde está la hemorragia y la engloba. Y así la paciente pues todavía se mantiene puede mantenerse asintomática. Sin embargo, puede estar ya con ese ectópico adentro. Las variantes del embarazo ectópico incluyen regresión espontánea, ¿no es cierto? Aborto en la parte terminal de la trompa. Eso es cuando por ejemplo, el embarazo ectópico se desarrolló muy cerca de la fimbria. Este embarazo ectópico se aborta a través de la fimbria sin que se rompa la trompa, sin que se accidente. Sin embargo, al abortarse, pues va acarreando varios vasos y pues obviamente puede sangrar. Formación de hematomas crónicos y aún más la reimplantación de la concepción en otro lugar, formando un embarazo abdominal, por ejemplo. Cuando esos esos embarazos ectópicos que se abortaron por la fimbria van y se depositan en el abdomen, pues obviamente puede ocasionar que se desarrolle en el abdomen el embarazo ectópico y inclusive avanzan a edades gestacionales de entre 11, 12 semanas, donde el trofoblasto invade al intestino. Se ha visto esos casos. En lo que respecta a signos y síntomas, el signo más característico es el sangrado y el dolor, y el síntoma el dolor, ¿no es cierto? El síntoma más característico el dolor y el signo el sangrado vaginal. Son los signos característicos del ectópico. El dolor a menudo es un signo el más común y suele estar localizado en la parte inferior del abdomen y es unilateral. Esa es la diferencia, porque cuando hay abortos, qué sé yo, un aborto séptico, pues el dolor va a ser en hipogastrio y no en uno de los dos lados, en una de las dos fosas ilíacas, pues, ¿no? Entonces, lo característico del ectópico es que es en un solo lado. El sangrado es seguido de un periodo corto de amenorrea. Puede haber sangrados, son generalmente sangrados escasos, pues obviamente porque el endometrio pues se descama al ver que ya no hay embarazo intrauterino, pues se descama a manera de una menstruación y eso nos da un sangrado que no va a ser abundante, pues obviamente ahí no hay embrión dentro del útero, pues pero se va eliminando lo que es la parte de la decidua, lo que es el endometrio. Signos y síntomas. El examen físico puede revelar una masa de anexos dolorosos con la palpación, a menudo mencionados en los textos, pero reconocidos clínicamente solo en el 20% de los casos. Además, fácilmente puede ser confundido con un cuerpo lúteo sensible de un embarazo intrauterino normal. Sabemos que en el embarazo temprano se forma un quiste luteínico, se llama, que está lleno de progesterona para cubrir las necesidades del embarazo, pues a veces se pueden confundir, ¿no? Estos quistecitos con un posible embarazo ectópico o a la palpación inclusive. Finalmente, los signos y síntomas de hemoperitoneo y shock, incluyendo un abdomen distendido, silencio abdominal por empastamiento, dolor del hombro, en fondo saco vaginal posterior abombado e hipotensión, que ya son síntomas que ya hubo un embarazo ectópico accidental. El diagnóstico, la beta-HCG sérica, aumenta normalmente por un tiempo corto, pero luego se estabiliza o desciende. Luego, la beta-HCG sérica usualmente muestra una disminución del doble en 48 horas. Esto predice un fracaso del embarazo, pero no distingue entre un aborto espontáneo intrauterino y un embarazo ectópico. Entonces hay que tener muy en cuenta. Aquí el gold estándar sería hacer una ecografía transvaginal, pues ahí vamos a observar que lo más probable es que no encontramos un saco gestacional. Los niveles bajos inusuales de progesterona sérica pueden ser también predictivos del fracaso del embarazo, pero no pueden detectar
el alojamiento del embarazo, o sea, no es tan específico, más lo que se utiliza la fracción beta de la beta-HCG cuantitativa. La ecografía es muy importante para establecer el diagnóstico, es el igual estándar, como les dije. La ecografía transvaginal tiene mucho más poder diagnóstico que la transabdominal, cierto es. Dos datos ecográficos son definitivos. La presencia inequívoca de un embarazo intrauterino descarta el ectópico. O sea, si yo tengo embarazo dentro del útero, a menos que sea un heterotópico, cual es un embarazo muy raro que ocurre entre uno en 300.000 casos, entonces solamente que sea un heterotópico donde tenemos dos embarazos, uno en el útero y otro fuera, otro que es ectópico fuera del lugar, lo cual es súper raro, ¿no? Pero si yo ya tengo la presencia de un embarazo intrauterino, pues ya lo descarto el ectópico. La visualización del saco gestacional y del embrión con la detención de la pulsación cardíaca fuera del útero es prueba de un embarazo ectópico. Generalmente, como ya dijimos, el latido cardíaco ocurre a la séptima semana, o sea, entre 6 y séptima semana. Entonces, obviamente, tal vez lo más probable es que si encontremos ese ectópico de 6 a 7 semanas ya veamos latido cardíaco, pero tal vez sea ya muy tarde y posiblemente sea accidente. Si es que es en una parte de la trompa donde no pudo llegar y se rompió, no pudo llegar a tal distensión, se rompe, pues obviamente ya no vamos a alcanzar a ver esta pulsación cardíaca que refiere aquí. La correlación de los niveles séricos de la beta-HCG con los datos ecográficos provee la significancia más importante para el diagnóstico. O sea, la beta-HCG relacionada, la beta-HCG cuantitativa relacionada con los datos ecográficos nos dan el diagnóstico se dice que hasta en un 90% de sensibilidad de detectar un embarazo ectópico. Si la beta-HCG está por encima de la zona discriminatoria reportada en un aproximado de 1800, el saco gestacional deberá ser visible con la ecografía transvaginal. Si el saco gestacional intrauterino no es visible para el momento en que la beta-HCG está en estos 1800 o por encima de los 1800 de este umbral, el embarazo tiene una alta posibilidad de ser ectópico. ¿Cuáles son los obstáculos en la ecografía? El saco pseudogestacional que mencionamos en unas diapositivas anteriores puede ser visto dentro del útero y puede ser tomado erróneamente como embarazo intrauterino. Eso es una pequeña área dentro del útero causada por la caduca o la decidua hiperestimulada o el endometrio. Como yo les dije hace un momento, a veces al ver que ya en el útero no se implantó, el cigoto, pues obviamente el útero lo que hace es descama su decidua como una menstruación y eso hace que haya pequeñas lagunas de sangre que puedan confundir o formarse lo que se llama el pseudosaco gestacional y puede pasar que se piense que hay un embarazo intrauterino temprano. El corpus lúteo o el cuerpo lúteo, una masa quística entera, puede ser vista en el anexo y puede ser tomada erróneamente como un saco gestacional. A veces el cuerpo lúteo, como dije, el quiste luteínico, se puede pensar o hacer pensar de que tal vez estemos ante un embarazo ectópico. Antiguamente se realizaba lo que es la cultocentesis, ahora que ha quedado en desuso, o ya no, con la cuestión de la ecografía, de que la imagenólogo se ha entrenado súper bien en la cuestión de la ecografía transvaginal, pues ya la cultocentesis ha quedado a segundo plano, ya casi no se hace. Consiste en pasar una aguja de más o menos 18 a 20 gauge, ¿no es cierto? Esto es de entre 1.2 a 0.9 milímetros de diámetro a través del fondo de saco posterior de la vagina. O sea, ponemos un espéculo y al fondo del saco posterior ponemos esta aguja y posteriormente aspiramos los líquidos, ¿no es cierto? Si se obtiene líquido sanguinolento con hematocrito mayor de 15% en ese líquido, existirá un sangrado activo intraperitoneal y una intervención quirúrgica será requerida, o sea, una laparotomía, cuando tenemos, obviamente, líquido sanguinolento. La laparoscopía es considerada como método de referencia de diagnóstico y está indudablemente
Y este indudablemente es el caso cuando se sospecha de un sangrado intraperitoneal. En la mayoría de los casos, cuando hay bastante entrenamiento en lo que es la paroscopía, el diagnóstico puede ser confirmado y de una vez, o sea, de una sola vez tratado quirúrgicamente con el mismo procedimiento. Entonces hay pacientes que son seleccionadas para hacer una laparoscopía diagnóstica y pues obviamente posterior se podría hacer un tratamiento del embarazo ectópico. Entonces hay varias, para definir, vamos a indicar que hay varias terapias, ¿no? Sí, o de etapas, digamos, del tratamiento. Sería el método expectante, ¿no es cierto?, en aquellas pacientes que se encuentran hemodinámicamente estable, que muy probablemente, mejor dicho, que no se ha roto ese embarazo ectópico. El tratamiento médico, que es a base de metotrexate, ¿sí? Antiguamente el metotrexate se usaba para lo que son los abortos inducidos o provocados, pues lo que ocasiona es que degrada, digamos, hacia el embarazo. El tratamiento laparoscópico, que sería el ideal, ¿no? En algunos medios solamente se trata por medio de la laparoscopía, ya no se utiliza mucho la cirugía abierta, pero hay medios como, por ejemplo, en hospitales públicos en donde generalmente se usa todavía la laparotomía exploratoria, o sea, la cirugía abierta, debido a que el equipo a veces no está disponible. La cirugía laparoscópica usualmente es el tratamiento más apropiado, lo que habías dicho, en la mayoría de las mujeres con embarazo en las trompas uterinas. El tratamiento expectante o médico son opciones de las mujeres hemodinámicamente estables, quienes son cuidadosamente seleccionadas e informadas de acuerdo a los criterios elaborados en las siguientes secciones, y es a veces apropiado en aquellas mujeres con una beta-HCG menor de 1000 y disminuyéndose. El manejo expectante tiene que hacerse con controles cada 48 horas, posiblemente beta-HCG cuantitativa y ecografías seriadas. ¿Cuáles son los criterios prudentes para el tratamiento expectante? Dolor o sangrado mínimo, que no haya intenso dolor. Paciente responsable para las visitas de seguimiento, que no haya evidencia de ruptura tubárica y que comience el nivel de beta-HCG a menos de 1000 y que va decreciendo, o sea, que vaya decreciendo en los siguientes controles, que como yo les indiqué es cada 48 horas. Embarazo ectópico o masas anexas menores de 3 centímetros o que no son detectadas. Y que no se debe auscultar, obviamente, pulsaciones cardíacas, porque no olviden que las pulsaciones cardíacas se detectan a las 7 semanas de embarazo. Entonces, obviamente, esos ya son embarazos, para ser ectópicos ya son grandes. El tratamiento médico con metotrexate es un antagonista del ácido folínico y es apropiado para pacientes adecuadamente seleccionados. Es segura y efectiva, puede ser menos costosa y resulta en igual o mejor fertilidad subsecuente que el tratamiento quirúrgico tradicional. Los criterios para la aplicación de tratamiento médico: signos vitales estables y niveles bajos de sintomatología. Que no haya contraindicaciones médicas para terapia con metotrexate. Por ejemplo, las enzimas hepáticas deben ser evaluadas y deben estar normales, por supuesto, para utilizar lo que es el metotrexate. Biometría hemática completa y recuerdo de plaquetas. No ruptura de embarazo ectópico, del embarazo que no esté roto, no esté accidentado. Ausencia de actividad cardíaca, que ya dijimos, y masa ectópica de 4 milímetros o menos. Los comienzos de los niveles de beta-HCG deben ser menores a 5000. En otro lado decían de 1000. Una variedad de regímenes con metotrexate ha sido publicados, incluyendo dosis únicas o múltiples administradas intramuscularmente o por inyección directa dentro de la masa ectópica dirigida por medio de la laparoscopía. Eso sí se ha realizado y generalmente de lo que yo puedo compartirles, se ha utilizado más en esos embarazos ectópicos cervicales. La infusión de metotrexate va excelente mientras no se haya roto, para con eso evitar de que no tengamos que hacer una histerectomía. El régimen de dosis única intramuscular comúnmente es calculado por miligramo por kilo de peso, a 50 miligramos por metro cuadrado.
o 50 miligramos por metro cuadrado de superficie. Entonces puede ser dosis única o también pueden ser administradas de acuerdo a los niveles de beta-HCG o los controles de beta-HCG cada 48 horas. El examen sérico de beta-HCG es realizado en el cuarto y séptimo día después del tratamiento y luego seguido semanalmente hasta que los niveles alcancen a 5.000 unidades de ml, lo cual puede tomar de 3 a 4 semanas, o sea, un mes, si ese embarazo ectópico, si ese tratamiento para embarazo ectópico resultó efectivo. Tratamiento quirúrgico puede ser dividido en conservativo y extirpativo, o sea, donde conservo mis trompas uterinas o donde extirpo o saco la trompa uterina. Conservativo significa la conservación de las trompas de falopio y extirpativo se refiere a la extracción de las mismas. Cualquiera de los dos puede ser realizado por medio de laparoscopía o laparotomía, dependiendo de las condiciones del paciente, de las habilidades del cirujano y de las instalaciones disponibles, como yo les decía. Los criterios de cirugía: pacientes con signos vitales inestables, esas pacientes que vienen chocadas, que están con hipotensión, o que tienen signos de hemoperitoneo, a veces pacientes que tienen el abdomen distendido, duro, doloroso, muy probablemente tengan un hemoperitoneo, pues en esos pacientes tienen que hacerse cirugía abierta. Y cuando haya un diagnóstico dudoso, tal vez que se confunda, lo que más comúnmente yo he visto en mi práctica es que se confunde con las apendicitis. Entonces terminan a veces, esos famosos ectópicos terminan siendo una apendicitis en embarazo, entonces embarazos tempranos que puede ocurrir. Embarazos ectópicos avanzados, niveles altos de beta-HCG, masa grande y actividad cardíaca. Dificultad de visitas posteriores, pues esa paciente que sabemos que no va a regresar a su control, pues obviamente mejor es ingresarlas y operarlas. Alguna contraindicación para estar en observación o recibir metrotexate por alguna condición médica. Enfermedad, bueno, otro de los capítulos que involucra lo que es el sangrado en el primer trimestre es la enfermedad trofoblástica. La enfermedad trofoblástica gestacional o enfermedad molar se llama, tiene tres formas básicas: la mola hidatiforme completa, la mola parcial y la mola recurrente, la cual puede progresar hacia coriocarcinoma metastásico. Esa es una de las causas de sangrado del primer trimestre y debe ser considerado dentro del diagnóstico diferencial. Entonces vamos a describir lo que es la mola completa. La mola completa consiste en la proliferación placentaria en ausencia del feto. La vellosidad placentaria suelen estar inflamadas y a menudo se parecen a un racimo de uvas. Ecográficamente se ve como una tormenta de nieve, se le dice, ¿no? La mayoría de las molas completas tienen una composición cromosómica de 46XX, eso no hay que olvidarlo, y todas derivadas de una fuente paterna. En lo que respecta a la epidemiología, la enfermedad trofoblástica ocurre en los Estados Unidos en una tasa entre 1 en 1000 a 1500 embarazos. En otros países, Asia es la más común de lo que respecta a la incidencia, ¿no? Los dos factores que predisponen la enfermedad trofoblástica son embarazos en los extremos de vida reproductiva y especialmente las mujeres mayores de 45 años y enfermedad molar previa. O sea, no se sorprenda que una paciente que haya tenido una enfermedad molar previa tenga en el siguiente embarazo, pues nuevamente un embarazo molar. Lo que son manifestaciones clínicas y de laboratorio, lo que nos puede ayudar. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas se encuentra el sangrado vaginal en el primer o al inicio del segundo trimestre, el cual a menudo es oscuro y puede ser causa de anemia. Vesículas que son semejantes a uvas pueden ser expulsadas por la vagina en el caso de que progrese hacia el segundo trimestre inclusive. Los niveles de HCG son más altos de lo esperado y de ahí los síntomas de la paciente, que también suelen ser mucho más exagerados
que en un embarazo normal. Útero más grande de lo esperado para la edad gestacional y sin que se pueda auscultar los tonos del corazón. Suele haber hiperemesis, hipertensión, ¿no es cierto?, inducida por el embarazo al inicio de la edad gestacional, e inclusive tirotoxicosis, o sea, pacientes que tienen ya problemas de tiroides, pues, y tienen embarazos molares, pueden producir crisis de tirotoxicosis. O sea, hay que tener mucho cuidado en estas pacientes. Engrandecimiento de los ovarios causados por quistes tecaluteínicos que resultan de los niveles altos de la beta-HCG o del HCG que hiperestimulan a los ovarios. En lo que respecta al diagnóstico, para el diagnóstico precoz es requerido un alto índice de sospecha. La ecografía es el principal método de diagnóstico y mostrará espacios vesiculares múltiples dentro del útero con ausencia de feto. Los ovarios suelen estar con esos quistes grandes, tecaluteínicos que se llaman. Eso también es un diagnóstico, o esto también es un punto o un signo para el diagnóstico o sospecha de embarazo molar. Entonces aquí está la imagen característica, ¿no?, de lo que es el embarazo molar. Las famosas vesículas que dan la apariencia de una tormenta de nieve, se les llama, o panal de abejas también se les dice. Es lo típico. Si vemos una imagen así ecográfica, pues lo más probable es que se trate o estemos ante un embarazo molar. El tratamiento, la evacuación, pues por supuesto la evacuación inmediata del útero es el tratamiento principal. Después de la total evacuación de la mola se realizará un monitoreo de beta-HCG por 6 meses a 1 año. Como ya dijimos en una diapositiva anterior, estas molas pueden volver así. Pacientes que han estado, que han sido evacuados, había sido evacuado, digamos, ese embarazo molar, pueden volver a los 6 meses nuevamente con un problema de una mola, inclusive que ya puede ser invasora. Así que hay que tener cuidado y realizar lo que son el monitoreo de la beta-HCG. Si la beta-HCG permanece estable o incrementa, entonces se asume que puede haber una recurrencia, lo cual debe ser investigada y tratada con quimioterapia, metotrexate. Generalmente el metotrexate se puede usar por 3 meses, 6 meses, inclusive posterior a la evacuación, si es que la beta-HCG, pues obviamente no baja. Los quistes ováricos tecaluteínicos no requieren tratamiento y sanarán después de la evacuación del tejido molar. Generalmente estos se absorben solos. La enfermedad trofoblástica recurrente, aproximadamente en el 20% de las mujeres con mola completa, experimentarán recurrencia en la forma de la mola que invade el miometrio o la mola se transforma intensivamente en metastásica. Eso es lo que se trata de evitar, ¿no? Por eso es uno de los estudios o algunos de los estudios que se pueden hacer en enfermedades trofoblásticas gestacionales es, por ejemplo, la radiografía estándar de tórax, una ecografía hepática en busca de que vaya a haber metástasis, ¿no es cierto? O que la mola haya regresado, ¿no? La mola es un tumor, o sea, es una enfermedad tumoral de la placenta, entonces hay que considerarla como tal, como un tumor. La mola parcial, esto se refiere a la placenta molar que ocurre junto con el feto, lo cual usualmente no es viable. Las pruebas genéticas usualmente revelan una triploidía 69XXY. La mola parcial es menos común que la mola completa y conlleva a un riesgo menor de recurrencia. O sea, la más común es la más recurrente. Y esta mola parcial es menos común, pero también es menos recurrente, por suerte. Pero en estas molas son generalmente raras y vemos aquí, por ejemplo, vemos la típica, la característica imagen de las vesículas, ¿no? En el útero, en el endometrio, y aquí tenemos el feto. Entonces es una mola parcial. Los luteomas a los lados, en los anexos.
Entonces, ¿cuál es el pronóstico para futuros embarazos? Aunque existe una tasa de recurrencia de 1 a 2%, la mayoría de las pacientes pueden concebir y desarrollar un embarazo normal después de una enfermedad trofoblástica. Los agentes quimioterapéuticos utilizados para tratar las recurrencias no han demostrado afectar los futuros embarazos, hablando de metotrexate, que es lo que más se usa. Entonces, aquí hay un esquema de diagnóstico y de tratamiento de todo lo que nosotros hemos hablado, en esta noche. Tenemos que, en lo que respecta al esquema de diagnóstico y tratamiento, al comienzo del embarazo, si en el comienzo del embarazo presentamos dolor y sangrado, si es que nosotros tenemos signos vitales estables, ¿no es cierto? Tenemos signos vitales estables, vamos a ver, no tenemos signos vitales estables, ¿qué tenemos que hacer? Una reanimación y una evaluación quirúrgica, en el caso de que hubiera estos problemas de embarazos molares, ¿no? Si es que tenemos signos vitales estables, vemos o hacemos un tacto para ver si el cervix está cerrado. Si el cervix no está cerrado y el orificio está abierto, los tejidos van a empezar a ser expulsados. ¿Y cuál sería el tratamiento? Pues el tratamiento sería una dilatación más un legrado. Aquí dice dilatación y curetaje, pero lo llamamos dilatación y el legrado versus un tratamiento expectante. Entonces, si vamos a hacer esto, una dilatación, vamos a reconocer el tejido, y si no hay el bilico coriónico, reconsidere y descarte embarazo ectópico. O sea, en el caso de que nosotros hacemos un legrado y resulta que no tenemos el típico tejido coriónico, pues hay que reconsiderar que no se trate de un embarazo ectópico. Si es que tenemos si es que vamos a hacer o hacemos un tratamiento expectante, pues hay que ver si es que en la ecografía nos sale un embrión muerto o un saco vacío, y vemos si es que hay que realizar inmediatamente como lo que yo les dije, una ecografía para ver eso. Sin embargo, el embrión muerto, saco vacío, hay que ver si es que no tiene pulsaciones cardíacas. Si es que no tiene pulsaciones cardíacas, hay que hacer un seguimiento clínico, o sea, podemos dar tratamiento clínico. Si es que en caso tenemos masa pélvica, líquido en fondo de saco y pulsaciones cardíacas, pues lo más probable es que se trate de un embarazo ectópico. Entonces, en ese caso, si tenemos líquido en fondo de saco, pues posiblemente se trate de sangre y eso sea un hemoperitoneo y necesite una cirugía. Si es que no tuviéramos un líquido en ese, pues muy probablemente no necesite cirugía y tal vez no esté accidentado, y si es que esa masa es más pequeña de 4 centímetros, como habíamos dicho, pues muy probablemente podemos tratar con metotrexate. En lo que respecta al embarazo molar, si tenemos un embarazo molar, pues obviamente tenemos que hacer una evacuación. O sea, no hay más alternativas, pues ahí no se hace ningún otro tratamiento que no sea una evacuación uterina. Ahora viene el quid del asunto. En alguna literatura dice que podemos hacer una aspiración manual endouterina, el famoso AMEO. En otra literatura dice que no, que hay que hacerle dilatación y legrado instrumental para sacar todas las vesículas, porque el embarazo molar suele estar muy adherido a la decidua, muy adherido al endometrio. Entonces, a veces necesita hacer un raspado más vigoroso del útero para que pueda salir todo y no tenga que la paciente volver nuevamente a hacer nuevamente un legrado. Hablando de lo que es beta-HCG, si la beta-HCG es mayor a 1800, pero no encontramos en el eco, no hay en el eco embarazo, no hay signos de embarazo, pues se presume que es un ectópico. Si tenemos más de 1800, pues, y no hay embarazo dentro del útero, pues lo más probable es que sea un ectópico y tal vez tengamos que hacer una laparotomía. Si es que no hay, si es que la beta-HCG ya dijimos es menor a 1000 y la paciente está hemodinámicamente estable, pues puede ser realizado un seguimiento clínico. Para tratar de resumir un poco de lo que se ha hablado
en esta noche. Ahora, ¿qué hay respecto a lo que es la dilatación y el legrado o la succión o lo que nosotros llamamos la aspiración manual endouterina o la succión? A veces inclusive hay un aparato que sirve para succionar, que no es necesariamente es el ameo. El ameo es con cánulas que manualmente uno va aspirando, y hay otros aparatos para succionar, ¿no? Pero vamos a más o menos un poco diferenciar en lo que es la dilatación y legrado de lo que es una succión, o sea, cuándo usar la una y cuándo la otra. La dilatación legrado y la aspiración manual, pues la usamos cuando hay la presencia de sangrado abundante, cuando es mayor de una toalla higiénica en una hora, o sea, que la paciente ha llenado más de una toalla higiénica en una hora. El paciente clínicamente, cuando el paciente está clínicamente estable, no hay sangrado ni contracciones, pero la muerte del feto está demostrada de manera conclusiva y el paciente no desea esperar por el aborto espontáneo. Es el paciente que no quiere saber nada de que voy a esperar 8 días, 10 días y quiere resolver su cuadro en ese momento. Una larga espera mayor a 6 semanas puede resultar en coagulopatía. Refiriéndonos esto a, por ejemplo, a esos tipos de embarazos en donde se realiza un procedimiento y resulta que quedaron restos, o en aquellos pacientes que dicen que quieren espontáneamente abortar y resulta que si tenemos más de 6 semanas, como podemos ver, podemos desencadenar una coagulopatía, una posible sepsis inclusive, entonces hay que tener cuidado. El embarazo ectópico necesita ser descartado en todos los cuadros donde hay sangrados del primer trimestre. Las contraindicaciones para lo que son la dilatación y el curetaje o el legrado, las contraindicaciones médicas son raras, pero incluyen infección activa pélvica y coagulopatía. Esos pacientes que vienen con abortos sépticos, si bien es cierto, hay que sacar la causa o evacuar la causa de la sepsis, pues en este caso nosotros tenemos que protegernos con unos buenos antibióticos, ya que una infección activa pélvica puede ocasionar que, por ejemplo, en ese útero que está séptico se pueda perforar, ya que estos úteros estos úteros sépticos se tornan friables y pueden haber perforaciones. Muerte fetal no demostrada, de acuerdo a la opinión de la paciente o a la opinión del médico de ambos. La paciente que, digamos, que tiene unas 5 o 6 semanas de embarazo y todavía no hay latido cardíaco, como ya hablamos, puede aparecer a partir de la 7ª semana, a veces antes, a veces a la 6ª. Entonces, la paciente que quiere esperar, que ya pasa 6, 7 semanas y no hay latido cardíaco, pues entonces la paciente que quiere esperar una semana o 2 a que aparezca un latido cardíaco, pues eso debemos respetar, pues, y mientras no demostremos la muerte fetal, pues tratar de abstenernos. Sin embargo, como ya hemos hablado esta noche, hay que demostrar de que si esa paciente tiene un embarazo de 7 semanas, debe ya tener latido cardíaco. Entonces no hay para qué esperar o hacer un manejo expectante si ya sabemos que es un aborto diferido. Cuando el paciente prefiere esperar, ya sea por cualquier razón que ocurre el aborto espontáneo, razones religiosas, creencias, costos, deseos de evitar un procedimiento quirúrgico. Hay pacientes que a veces no, yo quiero en mi mismo organismo que lo elimine, pues obviamente explicando a la paciente todos los riesgos y que cuánto tiempo, hasta qué tiempo podría esperar, o si empiezan a presentar signos indirectos o directos de que haya una infección, pues enseguida terminar el embarazo. La dilatación y el legrado no es requerida si reúnen los siguientes criterios: el útero es pequeño y firme, sangrado es escaso o no está ocurriendo, el tejido ha sido ya expulsado y está disponible para inspección y se manifiesta completo, el paciente es consistente con sus citas de seguimiento, en el caso de dar tratamiento clínico, por supuesto, y la ecografía, preferiblemente transvaginal, demuestra un útero vacío. O sea, si la ecografía demuestra un útero vacío, pues para qué vamos a dilatar nada. ¿Cuáles son las complicaciones del procedimiento por succión o por legrado? La perforación, la principal complicación. Debemos explicar a la paciente que puede ocurrir
y más en esos úteros que pueden estar sépticos. Nosotros no sabemos si la paciente qué tiempo estaría sangrando. A veces vienen los pacientes, a veces los pacientes no confunden una menstruación con un aborto incompleto, por decirlo así. Entonces a veces pasan 7 días, 10 días con el sangrado y esos úteros se encuentran ya sépticos, pues puede producirse perforación en el momento de hacer el procedimiento. O sea, hay que tener en cuenta y hay que hacerle firmar una hoja de consentimiento a la paciente de lo que puede ocurrir. Eso siempre acostumbrémonos, si es que vamos a hacer un procedimiento, aunque sea un ameo, aunque sea un ameo porque es un procedimiento rápido que se hace con anestesia local. Entonces, aunque sea a esa circunstancia, hay que hacer firmar a la paciente su consentimiento sabiendo de lo que puede pasar o de lo que se le va a hacer, explicándole totalmente o explicando completamente de lo que se le va a hacer. El diagnóstico usualmente es evidente cuando hay la sonda o el dilatador pasa, es cuando la sonda o el dilatador pasa a través del cervix hacia el espacio significativamente más profundo del esperado. Cuando nosotros hacemos un procedimiento de legrado o ameo, nosotros hacemos un procedimiento antes que se llama histerometría, que es la medida del endometrio, la medida de la longitud del endometrio, a través donde pasamos una cánula, ¿no es cierto? Un esterómetro se llama, en donde viene señalado por centímetros y con eso nosotros sabemos cuántos centímetros hay desde el fondo hasta el orificio cervical interno, con el fin de tratar de no perforarnos el útero, de tratar de saber a ciencia cierta hasta dónde debo llegar con mi legra o con mi dilatador. Obviamente si se pasó de ese espacio, pues, o de esos centímetros, pues lo más probable es que nos encontremos frente a una perforación uterina. La legra de succión o la legra común aguda es extraer el contenido del abdomen materno, tanto como el epiplón o intestino hacia afuera del cervix. Esto se escucha un poquito feo, ¿no? Pero suele ocurrir. O sea, a veces el médico está alegrando y en el momento de la legra se va jalando el epiplón y esa es la forma a veces de que se da cuenta de que está perforado el útero. No quisiéramos que nos pase a nadie, pero son cosas que pueden pasar y hay que tratar de resolverlas y estar atentos a que no ocurra. Sangrado abundante, signos de peritonitis o evidencia de sangrado intraabdominal también son señales de que posiblemente hubo una perforación. La otra complicación, la evacuación completa, que puede ser identificada debido al sangrado continuo, a contracciones después del procedimiento, o a la evidencia ecográfica de tejido retenido o endometritis. La endometritis generalmente se ve como un aumento en el flujo del adhesivo, en este caso del endometrio. Se ven los vasos sanguíneos dilatados, inflamados, y obviamente eso nos va a guiar a saber que posiblemente sea una endometritis. Y ocurre las endometritis lo más frecuentes por retención de restos. O sea, esas evacuaciones incompletas que no se hicieron minuciosamente o a veces tratamientos clínicos que se dieron pero no se dieron a dosis adecuada y obviamente quedaron restos. Puede ser tratada repitiendo el procedimiento, se puede repetir, claro está. Los antibióticos son recomendados si el segundo procedimiento ocurre horas más tarde después del primero. Los ocitotóxicos también pueden ser de ayuda, incluyendo la oxitocina intravenosa. Eso es lo que usamos en todas las pacientes con un legrado. Luego que se le realiza un legrado, pues, o un ameo, procedemos a poner una ampolla de oxitocina para mejorar la contractibilidad del útero. La metildoergometrina administrada intramuscular u oralmente, o prostaglandinas administrada intramuscular u oralmente, ¿sí? La metildoergonovina, el metergin, aquí nosotros disponemos en el país de forma intramuscular, es lo que generalmente usamos, también hay en vía oral, pero para estos procedimientos
manejamos la intramuscular porque son procedimientos de emergencia, y ya para la casa pues podemos utilizar para mejorar la contractilidad de forma oral. No olvidemos que la metilergometrina o el Metergin no debe ser administrada en pacientes hipertensas, ¿no? Porque podemos causar una crisis hipertensiva. Las prostaglandinas, que son administradas intramuscular o oralmente, entonces dentro de estas están algunas, puede ser utilizado el misoprostol, que es lo más común. Otra de las complicaciones del sangrado, ¿no? El diagnóstico diferencial de sangrado incluye perforación, evacuación incompleta con retención de tejidos, lesión cervical o uterina, o trastornos hemorrágicos. Si es que yo tengo un sangrado que no me para después de un legrado, pues tengo que pensar que posiblemente o hay perforación o no evacué completamente mi útero, o tal vez lesioné el cervix, eso también puede ocurrir. Lesión de cervical o uterina, ¿no? También puede ser más raro los trastornos hemorrágicos. Generalmente en ese tipo de problemas, pues va muy bien utilizar la metilergometrina o el Metergin a 0.2 miligramos intramuscular 4 veces al día por 2 días. El misoprostol utilizado, el famoso Cytotec, 200 microgramos 4 veces al día por 2 días, también va bien en este tipo de lesiones. Y este medicamento, bueno, por lo pronto no está aprobado por la FDA para esta indicación, sin embargo es eficaz en la práctica debido a su potente efecto uterotónico. Entonces, si yo tengo sangrado después de un legrado, y estoy segura de que no me quedaron restos, sino que posiblemente el útero está un poco hipotónico, tal vez hubo una lesión cervical, puedo utilizar el misoprostol, claro que sí. O si en caso pienso o sospecho que dejé restos, pues puedo utilizar el misoprostol para evacuación como un tratamiento clínico, por supuesto que sí, pero ya sería dosis de aborto incompleto. O sea, si es que es como que tuviera un aborto incompleto, pues obviamente quedaron restos, entonces utilizo 600 microgramos vía oral, si la paciente está despierta, obviamente. Otra de las complicaciones de lo que es la dilatación, el legrado y el ameo es las infecciones. Entonces, nos referimos aquí, por ejemplo, abarca lo que es el aborto séptico, donde puede haber endometritis, parendometritis o peritonitis pélvica. Es diagnosticada debido a la fiebre, dolor, a la palpación uterina y parauterina. Peritonitis puede haber y un recuento leucocítico elevado. Obviamente todos los signos que nos indican que puede producirse o un problema de sepsis. El tratamiento es con antibióticos, la administración intravenosa de cefalosporina va bien, o de triple antibióticos como ampicilina, gentamicina y clindamicina, o inclusive en vez de clindamicina el metronidazol para bacterias anaerobias pueden ser requeridos. Cuando se sabe que los tejidos están retenidos, repetir la evacuación uterina sería una indicación para obviamente que salga todos esos tejidos que están contaminados, están infectados y el foco se elimine, ¿no? Los oxitóxicos deben ser administrados, sí, de ley, para contraer el útero, porque generalmente el útero después de un procedimiento puede quedar hipotónico. ¿Y cuáles son las secuelas tardías de la realización de estos procedimientos de legrados y de ameos? Pues las sinequias uterinas, llámese sinequias uterinas a esas adherencias, digamos así, o a esas cicatrices que pueden quedar dentro del útero. A eso corresponde, por ejemplo, el síndrome de Asherman, en donde puede haber estas sinequias y, por ejemplo, cursan con cuadros de amenorrea, pues obviamente el endometrio no se descama normalmente, no crece, no se descama y obviamente no va a haber menstruaciones a futuro. A menudo es discutido, pero raramente visto, sí, generalmente el síndrome de Asherman casi no hay mucho. Es más probable cuando la dilatación por succión es realizada en presencia de una infección. Claro, si tengo, aparte de tener mis restos, de tener, tengo un cuadro, un útero infectado, pues obviamente va a haber más riesgo de cicatrices o de adherencias. Raramente puede ocurrir en insuficiencias
cervicuterina, esa es otra complicación debido a la lesión del cuello del útero, aunque sí se describen en lo que respecta a la insuficiencia cervicuterina, se describe como una causa la dilatación cervical para el posterior legrado. La secuela tardía más común por la dilatación por succión o dilatación legrado son depresiones y reacciones psicológicas relacionadas a la pérdida del embarazo. Pues obviamente el hecho de tener una pérdida y encima de eso someterse a un procedimiento que a veces se hace con anestesia local y es doloroso, pues, o en el mejor de los casos será con anestesia general, pero que no deja de ser doloroso para la madre la pérdida. Y en lo que respecta a las conclusiones, vamos a hablar, para ya dar paso a lo que son preguntas, las complicaciones en primer semestre o en el primer trimestre del embarazo son muy comunes. Casi todos los días evaluamos y vamos a encontrarnos con este tipo de complicaciones. El aborto espontáneo es el más, digamos así, es el que puede causar una significante morbilidad médica y psicológica, y el embarazo ectópico es una causa potencial de mortalidad. Como yo les decía, el más grave de todos estos cuadros es el embarazo ectópico. El entendimiento de las pruebas séricas hormonales, lo que habíamos hablado, la beta-HCG, de la progesterona, y la ecografía es importante en el diagnóstico de las complicaciones del primer trimestre del embarazo, sabiendo bien cómo usar este tipo de ayudas diagnósticas, sabiendo cuáles son los rangos normales de la beta-HCG, sabiendo qué va a pasar en 2 días o 3 días cuando haga un nuevo control, por ejemplo, en el caso de embarazos ectópicos, en el caso de embarazos molares. La ecografía transvaginal es una herramienta diagnóstica particularmente de mucho apoyo. La mayoría de los pacientes con aborto espontáneo pueden ser tratados de manera no quirúrgica. Esta partecita la he dejado para una clase que en lo posible tratamos de ver si hacemos el día jueves, en lo que es el manejo del aborto de forma clínica, que nos va a ayudar muchísimo en nuestros lugares de trabajo para evitar sobrepoblar a nuestra sala de obstetricia con abortos que pueden ser resueltos en el consultorio, en la parte de consulta externa o inclusive directamente en la emergencia, sin necesidad de que haya que ingresar a la paciente. La molidatiforme requiere una evacuación uterina quirúrgica siempre, y de seguimiento muy de cerca debido al riesgo de la enfermedad metastásica. En la mola no olvidemos que pacientes de más de 40 años, pues muy probablemente necesitan ser histerectomizadas debido al alto riesgo de recurrencia. Como dijimos, mientras más la paciente sea de más años, pues más riesgo de recurrencia de esa mola o de que esa mola se transforme en una invasora y pueda producirnos un cáncer o una mola invasora, un coriocarcinoma que se llama. El tratamiento no quirúrgico del embarazo ectópico se está convirtiendo más común, se está haciendo más común, pero requiere una selección cuidadosa de la paciente y un seguimiento muy de cerca y responsable, y también de un plan quirúrgico en caso de necesidad, es decir, los pacientes que son muy responsables, que son muy juiciosas con su tratamiento, de que saben que ante cualquier señal de peligro tienen que acudir, pues tal vez se pueda llevar un tratamiento clínico y no necesariamente quirúrgico. Sin embargo, hay que evaluar nuestro medio, pues si en nuestro medio sabemos que esa paciente no va a cumplir o son pacientes de muy lejos, como suele ocurrir, pues obviamente el tratamiento no va a ser de elección, no va a ser no va a ser el no quirúrgico, sino más bien el quirúrgico para tratar de resolver el cuadro de embarazo ectópico. Muchas gracias. Estoy presta a contestar todas las preguntas. Creo que en estos minutos que nos quedan podríamos contestar si es que existieran algunas preguntas.
o si es que hay alguna duda, alguna cosa que se me haya pasado por alto, algún comentario que quisiera alguno de los colegas preguntar, ¿no? Estoy presta a contestar, sea de forma de chat o si no a través del micrófono, no hay problema. Si es que no tengo preguntas, no sé. Bueno, si en el caso no tuviera preguntas, pues yo creo que podríamos dejar las preguntas inclusive para la próxima clase, que es en la clase del día jueves. Vamos a abordar un poquito lo que es, el día jueves abordaremos un poco lo que es el tratamiento clínico del aborto, un poquito. Vamos a hablar también algo que es muy interesante ahora en nuestro país, que es el aborto terapéutico, cuándo hacer el aborto terapéutico, cuándo realizarlo, cuándo está indicado el aborto terapéutico, refiriéndonos un poco a lo que es legal y lo que no es legal. Por lo cual quisiera que me hicieran preguntas en la clase que viene, más que todo de la cuestión legal, ¿no? Porque hay indicaciones precisas para lo que es el aborto terapéutico. No lo abordé ahora como parte del aborto en general porque es un poco más delicado y sí necesitaría darles unos puntos para que les van a ayudar bastante. Si alguien quería hablar, parece que Milton. Doctora, muy buenas noches. Hola. Doc, yo tengo una pregunta. En cuanto al embarazo molar, nosotros podemos ver la imagen, características en panal de abeja. ¿Desde qué semana de gestación podemos observar ya esta imagen, Doc? Ya, muy bien, muy buena pregunta. El embarazo molar generalmente se observa ya más tardíamente, porque el embarazo molar no da sangrado inmediato, obviamente sigue desarrollándose y a veces ese embarazo que está de 7 semanas aparenta inclusive un embarazo de 12 semanas. Ahí, por ejemplo, inclusive a las 7 semanas, de 7, 8 semanas, ya se puede ver estas vesículas, porque como es un tumor, se comporta como un tumor, pues obviamente va a crecer muy rápidamente. Es por eso, y eso tiene una explicación lógica, la beta-HCG está aumentada altísima, por lo que es un tumor productor, ¿no es cierto? Va a estar aumentada grandemente, entonces un embarazo que puede ser de 7 semanas aparentaría de 12 semanas, y un embarazo de 12 semanas aparentaría inclusive de 20 semanas, me refiero a la altura uterina. Entonces, tranquilamente yo, ecográficamente, a veces esos embarazos son, ¿cómo se llama? Hallazgos, no estoy menstruando, me voy a hacer un eco y resulta que tengo una mola y entonces, vamos a ver úteros grandes. Hay embarazos de 12 semanas que parecen embarazos de 20 semanas, pero es por lo que se comporta como un tumor. Es un tumor. La mola es un tumor, entonces obviamente cada día va desarrollando más vesículas, y ahí es la importancia de tratar de hacer una evacuación rápida, ¿no? Que no pase, no le voy a dejar para la siguiente guardia, no le voy a dejar porque obviamente sabemos que su comportamiento es netamente tumoral. Gracias, doctor. Muy amable. Ok. En la próxima clase también abordaremos un poco acerca de lo que es la hiperemesis gravídica, que si bien es cierto no es una consecuencia de sangrado, pero sí puede llevar a una consecuencia
mayor en la paciente, una consecuencia de deshidratación. Entonces vamos a abordar un poco sobre todo lo que es el tratamiento, que a veces no sabemos, ¿no? A veces viene una paciente que está vomitando, no sabemos si, generalmente la mayoría de las embarazadas vomitan, ¿no? Tienen náusea, tienen vómito, los síntomas gástricos, intestinales, pero hasta qué punto nosotros decimos que es una hiperemesis y tiene que ser tratada. Entonces, eso es lo que vamos a definir en la próxima charla que tengamos. Yo creo que por hoy ya ha sido un poco cansado también, es cansado tener 2 horas, pero creo que por hoy podríamos concluir la clase. No sé si están todos de acuerdo, si tienen alguna pregunta más, ¿qué les pareció? ¿Necesitamos ir parando, haciendo pausas? Pues obviamente esto es una clase, es un curso y si necesitamos, qué sé yo, ir parando para ir comentando alguna situación, pues estoy presta a todos los comentarios o sugerencias que puedan venir de parte de ustedes. ¿Está todo entendido? No sé. ¿Alguien desea hablar o hacer algún comentario? La exposición y algunos artículos que me parece interesante que de lo que abordamos ahora, pues lo vamos a subir a la plataforma para que lo vayan leyendo. Muy probablemente luego habrá un cuestionario para ver si es que ha sido a modo de una evaluación, a ver si es que necesitamos reforzar en alguna circunstancia o en algún tema. Creo que todo está claro. No sé si algún comentario tiene Karina Pacheco, si está con nosotros. Bueno, parece que no quiere hablar Karina. En ese caso, pues, ha sido un gusto verles, aunque sea ver los nombres, porque no les veo las caritas. Sin embargo, el día jueves vamos a encontrarnos en la próxima clase y vamos a comentar un poco de lo que les acabé de decir, de los temas que vamos a abordar. Cualquier pregunta, si es que después quieren hacerla, la pueden hacer en la próxima clase de este tema inclusive y no habría problema, podríamos contestar, ¿sí? Creo que no tengo nada más que decirles, desearles una linda noche. Han sido las 9:38, creo que es bastante, que hemos abordado bastante. Y nos estaríamos viendo el día jueves. Una buena noche.